Vamos a leer entonces Salmos 105, del 1 al 6, luego 23 al 26 y por último el 45, la segunda parte. Bueno, y dice: Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Ustedes, descendientes de Abraham, su siervo, ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. 23. Entonces Israel vino a Egipto. Jacob fue extranjero en el país de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más numeroso que sus adversarios. ¿A quiénes trastornó para que odiaran a su pueblo y se confabularan contra sus siervos? Envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido. Aleluya, alabado sea el Señor. Esto es palabra de Dios. La lectura del Nuevo Testamento será entonces de Romanos, capítulo 12, de los versos 9 al 21. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan, no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tengan venganza. Hermanos míos, si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Es palabra de Dios. Nuestra tercera lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás.
quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Esta es palabra de Dios. La primera lectura del Antiguo Testamento viene del libro de Éxodo, el capítulo 3, versos 1 al 15. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Así que pensó. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mí, a mis oídos, los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen.
los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón. Para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo. Le respondió Dios: y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, muy buenas tardes. Exilios, tarde o temprano, deben terminar para que éxodos se puedan iniciar. La intervención de Dios en la historia rompe con el exilio de Moisés de unos 40 años atrás e inicia el éxodo de un pueblo entero. Hoy quiero hablar de los proyectos seductores de Dios. Y he titulado el sermón Seducción Ardiente, algo así como el título de una película para adultos. Pero es que ya existía seducción fatal, seducción explosiva, entonces... pero realmente la razón es que Moisés es seducido, es fascinado, es atraído por una zarza ardiendo. Y tiene que acercarse para comprobar todo lo que allí se está dando. Si viéramos a Moisés en estos tiempos, diríamos que el hombre está en la mala. Exiliado por 40 años, en una tierra que no es la de él. Pero más aún, viviendo en casa de su suegro. Haciendo un trabajo para el cual no ha sido preparado.
Él había sido formado para ser un político, para ser militar, para ser un faraón, pero no un pastor de ovejas. Haciendo un trabajo para el cual no había sido formado. Y esperemos que le estuviera yendo bien con la esposa, porque un solo hijo en aquellos tiempos, ese dato nos deja algo preocupados. Entonces, el panorama de Moisés, si viviera en estos tiempos, no pudiera ser peor. Recuerden que él ha tenido que salir de Egipto por el temor a Faraón. Ha matado a un egipcio y Faraón se ha enterado y le ha puesto precio a su cabeza. De tal manera que Moisés tiene que salir. Llega a Madián y allí por mucho tiempo se tiene que quedar. Han pasado 40 años y aunque está sobreviviendo, parece que aún no ha cumplido o no ha encontrado el propósito de su existencia. Ahora tiene 80 años, probablemente. Y se ve que no está satisfecho, que la comodidad o resignación no son parte de su vida. Hay un dato interesante en el versículo 2. Dice, y llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Es la mentalidad del insatisfecho, del que sabe que aún hay mucho más por alcanzar, que aún hay mucho más por conocer. Es la mentalidad del que sabe que el límite todavía se puede extender un poquito más. Moisés no tiene idea qué es Oreb, pero allí comienza a descubrir el sentido de su existencia. Ahora bien, la manera como Dios lo seduce es fascinante. Lo cautiva de una manera increíble. De tal forma que Moisés, a partir de un fenómeno físico muy natural en el desierto, muy natural en aquel sector del Medio Oriente, encuentra algo más extraordinario. Todos los días, por la cantidad de petróleo que hay en esos desiertos, en esa tierra, que haya fuego, que aparezca fuego por las emisiones de gases, que quemen zarzas, es lo más natural. Eso pasa todo el tiempo. Lo que no es natural es que la zarza no se consuma. Y Moisés, fascinado por ello, empieza a acercarse poco a poco. Y pareciera que Dios está allí esperando el momento, como si estuviera también ansioso de que Moisés respondiera a justo lo que se está presentando en medio de esa zarza. Y Moisés empieza a caminar y como que Dios dice, va a morder el anzuelo. Ya casito llega. Y cuando llega, le habla. Moisés, Moisés. Una vez está bien, 2 veces ya tiene una connotación importante. Y es, sí, me está hablando a mí, me conoce a mí, sabe mi nombre. Y de en medio de una zarza que no se consume, pues mucho más diciente. Lo llama y Moisés responde, heme aquí. Le revela su trascendencia. Hay un fenómeno sobrenatural. Está el ángel del Señor en medio de la zarza, pero también le dice, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es lugar santo. Sí, te conozco, pero también en medio de esa familiaridad hay un espacio entre nosotros. Y aunque hay una distancia, su expresión de familiaridad, quiero que sepas que yo soy el Dios de su padre, Abraham, Isaac y Jacob, hace que Moisés pueda entender a quién se está enfrentando, con quién está hablando. Ante lo que descubre, ante lo que está pasando allí, mirar ya no es una opción. Moisés cubre su rostro,
seguramente inclina su mirada. Y esto solamente se puede ver en temor, en reverencia y en asombro. La experiencia es maravillosa. Una zarza que no se consume y el ángel del Señor que le habla, que le conoce, que sabe quiénes son sus padres, que sabe de dónde viene su estirpe. La experiencia es maravillosa, seductora, fascinante. Y es como el sueño que todos los seres humanos quisiéramos vivir. ¿Quién no ha pensado? ¿A quién no le gusta disfrutar una experiencia sobrenatural? ¿Quién no se siente seducido por una experiencia así? ¿A quién no le gusta vivir estas experiencias de misterio? Pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y cuál es el margen? ¿Cuál es el límite entre lo genuino y lo alienante simplemente? Y yo encuentro, a partir del texto, que sí, la experiencia seduce, pero no anula la razón. Moisés sabe que hay una zarza que está allí, que no se consume, y además dice, me acercaré para ver qué es lo que está aconteciendo, por qué la zarza no se consume. La manifestación también es bidireccional, involucra, exige respuesta. Moisés, Moisés, pero también, heme aquí. No es simplemente una alienación de lo que yo creo que está aconteciendo o de lo que pienso que solamente Dios me está diciendo. La identidad no se desnaturaliza. Sé quién eres. Yo sé que tú eres Moisés. Sé de dónde vienes. Pero también quiero que sepas quién soy yo. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de tu pueblo. Y además, quizás algo que nos hace ver que esto es genuino y no simplemente una alienación, es que la experiencia se capitaliza en reverencia, en temor. No tanto en euforia o en histeria mística. Porque muchos se quedan allí, en la experiencia o en la experiencia alienante y mística simplemente. O se quedan en la experiencia genuina, pero nada más. Hasta aquí es una experiencia. Y es donde la gran mayoría quisiéramos permanecer. Ni siquiera los discípulos del Señor se escaparon a eso. Cuando el Señor los lleva y ellos ven la transfiguración y todo lo que acontece en aquel monte, que este personaje también viene, que el profeta Elías también viene. ¿Cuál es lo que le dicen al Señor? ¿Qué es lo que le expresan al Señor? Armemos 3 enramadas y quedémonos aquí. Porque en últimas, los seres humanos vivimos fascinados en el misterio y queremos quedarnos simplemente en ese misterio. Pero saben, mis amados hermanos, la misión trasciende a la experiencia. Si solo nos quedamos en la experiencia, perdemos lo más grande. La seducción continúa. La seducción del Señor continúa. El hombre está en su terreno. Él lo tiene en sus manos. Y ahora miren la figura que le toca. Versos 7 y 8. Y el Señor le dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para liberarlos de las manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esta es la misma experiencia de Moisés. Moisés tiene eso mismo en el corazón. Quizás por 40 años, el sufrimiento del cual él fue el testigo y por el que tuvo que salir de Egipto, jamás se quitó de su mente. Y Dios lo encuentra en el mismo terreno
donde también Él sufre, donde también Él se compadece. Y le dice, yo soy ese Dios que he visto la aflicción de mi pueblo. Y he descendido para liberarles. Aquí conectan estas dos realidades, la de un Dios que ama al oprimido, al marginado, al que su dolor y su clamor no le son indiferentes, que ve y no se queda estático, que desciende para involucrarse en medio de esa liberación. Y esa es la realidad de Moisés. ¿Por qué salió Moisés 40 años atrás? Porque estaban maltratando a un hebreo y mata a ese egipcio. Pero cuando llega a las tierras de Madián, ¿qué hace Moisés? Los pastores de aquella región están molestando a las hijas de Yetro, les están impidiendo sacar el agua, y Moisés llega y como un liberador las defiende de esos pastores. Y entonces las hijas llegan fascinadas allá donde el papá, ¿por qué llegan tan temprano hoy? No, es que un hombre egipcio vino y nos defendió de los pastores. Y Yetro, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo traen a comer con la escasez de hombres? ¿Por qué no lo traen? Hasta echarle mano. Y allí se queda todo ese tiempo. El proyecto es absolutamente seductor. El Señor ya descendió. Él le dice, he descendido para liberarlos. Y creo que en otras palabras, lo que Moisés está captando es eso, ya descendió. O sea, si usted se quiere unir, pues bienvenido. Pero si usted se lo pierde, yo ya descendí y mi decisión es liberar a ese pueblo. Pero Dios es respetuoso y Dios es seductor, de tal manera que continúa de una manera extraordinaria llevándole. Le dice que hay una tierra maravillosa, que hay una tierra espaciosa, que hay una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Y naturalmente para la mentalidad de aquel entonces, esa propuesta era absolutamente atractiva, seductora. Y en el verso 10 yo creo que está la estocada final de la seducción de Dios para el corazón de Moisés. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Algunas versiones lo mandan de una vez para Egipto, pero el sentir en el original es más en la invitación de Dios. Es invitación, es ven, invitación y comisión también. Pero primero es ven, acércate. Te tengo que empoderar. Tienes que saber quién soy yo. Tienes que conocerme. Tienes que saber que yo soy. Tengo identidad, pero que también soy el que haré que esto acontezca. Tienes que saber, tienes que conocerme. De lo contrario, ir sería una misión imposible. Y quizás la razón por la que el Señor le invita primero a venir, a estar con Él, es porque se va a enfrentar a dos gigantes poderosísimos. Faraón es el Dios de la tierra en ese momento. Es el poder, es la opresión, es la maldad, es el cúmulo de maldad en un solo hombre. Pero no solo a él se va a enfrentar también a un poder incrédulo, el de un pueblo que le va a preguntar, ¿y usted quién es? ¿A usted quién lo envió? Y esos son los temores que seguramente tienen que surgir en el corazón de Moisés. Me parece que es como si el pasado se viniera sobre él, le rebasara por completo. Tiene que enfrentarse a quien 40 años atrás no se quiso enfrentar. Y tiene que enfrentarse a un pueblo que incluso seguramente le va a cuestionar por lo que hizo. Pero no hay opción. Moisés se rehúsa naturalmente. ¿Y yo qué voy? ¿Yo quién soy?
Es que, Señor, ¿no te das cuenta qué me estás pidiendo? ¿Enfrentarme a Faraón? Solo pedir audiencia, ¿cuánto tiempo le llevaría? Enfrentarse a un pueblo que le ve más como egipcio que como hebreo. Es natural la reticencia de Moisés, pero Dios no se va a dar por vencido. Y les digo que es la estocada definitiva seductora para el corazón de Moisés, porque le dice, yo iré contigo, yo estaré contigo. Tú serás mis pies, tú serás mis manos, mi corazón, para sacar a ese pueblo oprimido, a ese pueblo que está esclavizado. Y además, te voy a empeñar mi palabra. En este mismo monte, una vez saques a ese pueblo, en este mismo monte vendrán a adorar. Esa palabra seguramente motiva el corazón de Moisés y sabe que hay una palabra empeñada y por lo tanto habrá confiabilidad. Venir para estar con él y luego ir, creo que son la ruta correcta. Romper con su propia esclavitud, romper con su propio exilio, reconciliarse con su pasado, son necesarios para que se pueda generar el éxodo que Dios ha decidido. La dinámica de este Dios comprometido con su pueblo es acabar exilios y generar éxodos de forma personal y también colectiva. Mi pregunta al enfrentarme a este texto fue, Señor, ¿y después de esto, para qué me envías a la vid? Aquí hay predicadores extraordinarios, gente maravillosa. ¿A qué me envías a la vid? Y yo creo, hermanos, que es sencillamente recordarles que donde hay un oprimido, que donde hay alguien esclavizado, donde hay un sufriente, el rostro de Dios está comprometido con él. Y que no nos tiene sino a nosotros. No hay nadie más que vaya. Somos nosotros los nuevos Moisés. Somos nosotros los que estamos llamados a ir a enfrentar a esos gigantes poderosos. Vivimos en medio de un mundo que sufre, un mundo oprimido. Y pensaba mientras las ideas venían, ¿cómo están viviendo nuestros hermanos en Irak este momento histórico? Nos llegaban correos de Jorge, de Marta, nos llegaban correos de Lucho Beto, nos llegan correos de todos lados diciéndonos, por favor, oren. Oren por estos hermanos que están para ser decapitados por estos yihadistas en estos lugares de la tierra. Y otros ya han sido ejecutados, decapitados. Y hay familias que han tenido que ser exiliadas, que han tenido que generar éxodos en medio del sufrimiento, del dolor, de la persecución, de la muerte. Y creo que la iglesia solo se ha quedado en la experiencia. ¿Habrá algo más que hacer aparte de la experiencia de simplemente orar? ¿Habrá algo más que hacer? Y yo creo que sí, hermanos. Este es tiempo decisivo. Este es tiempo definitivo. Creo que este es tiempo de compromiso. Es tiempo de aportar. Es tiempo de conectar. Es tiempo de ver cómo ese gran Dios que tenemos, como nos lo decía el Salmo, ese Dios que nos hace sentir orgullosos de su nombre, del Dios que tenemos, conectar de alguna forma lo poquito que cada uno de nosotros pueda hacer para el bienestar y para el beneficio de estos hermanos que están siendo torturados y que están siendo exterminados.
Ellos son los sufrientes de hoy, pero también en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra realidad, también hay tantos sufrientes, hermanos, tantos oprimidos, tantos esclavizados. Y a veces nosotros, en la locura y el afán que esta generación nos plantea, nos volvemos nuestros propios esclavos. Esclavos de nuestro tiempo, esclavos del trabajo, esclavos de la carrera, esclavos de la familia. Y nos olvidamos de los oprimidos, nos olvidamos de los sufrientes. ¿No será que Dios hoy nos está recordando que estamos contagiaditos de este espíritu egocéntrico de esta generación? De esta personificación y esta de este tiempo posmoderno que nos invita simplemente a quedarnos en la persona nada más y olvidarnos de todos los demás. ¿No será que esta tarde el Dios que habló en medio de la zarza viene también a recordarnos que su compromiso está con ellos, pero nosotros seguimos siendo el instrumento? Venir para estar con Dios, vivir la experiencia misteriosa es necesario, pero no suficiente. Hay que ir, sencillamente. Creo también, hermanos, que este día es un día especial para recordar que el ángel del Señor, el mismo que se manifestó en medio de la zarza, ahora se manifiesta en la persona y en la presencia del Señor Jesucristo. Ese es el mismo. Y Él le encanta seducir el corazón de los seres humanos, pero más aún el corazón de su iglesia. Y en el Evangelio, en la lectura que hacíamos el día de hoy, encuentro que ese gran gigante, representado en el mal, en un momento determinado, quiere que el gran proyecto de Dios, de liberar a los oprimidos del pecado, de liberar a los seres humanos que cargábamos con todos nuestros dolores, nuestras tragedias, nuestros sufrimientos, a través de Pedro le dice: Señor, no, eso jamás, eso ni siquiera llegue a suceder contigo. Y el Señor le dice: Pedro, apártate de mí, porque eres estorbo. Tú no entiendes el proyecto. El proyecto es que los pobres, es que los oprimidos, es que los esclavizados, los sufrientes tengan esperanza. Por lo tanto, la resurrección se convierte en ese acto liberador. Y también ahí está nuestro llamado, también ahí está nuestro compromiso, también ahí está nuestra misión. Este Cristo que sigue iluminando, este Cristo que no se consume, este Cristo que sigue siendo la luz del mundo para que nosotros no estemos en tinieblas, sigue haciendo su obra por su resurrección. Y los que sufren y los oprimidos los tienen que saber a partir de nuestra libertad, a partir de nuestra propia experiencia de vida abundante. Creo, mis hermanos, que el proyecto entonces, para poder ser eficaces en medio de ese compromiso que Dios tiene con los oprimidos, es que nosotros también aprendamos a llevar esa cruz que Él llevó justo por ellos. Si no lo hacemos, nadie más lo hará. Si no lo hacemos, no habrá esperanza tampoco para ellos. Dios es poderoso y puede utilizar a quien quiera, pero creo que, al igual que Moisés, Él quiere usar a su iglesia. Y nosotros somos los llamados en esta época. El proyecto del Señor, termino diciéndoles, hermanos, es más grande que la experiencia. Y Él sigue acabando exilios y generando éxodos, porque Él nos quiere libres, totalmente
libres. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué tal si nos acercamos al gran yo soy? Al que hará que esto suceda. ¿Qué tal si nos acercamos al Dios que desciende para liberar? El proyecto es más grande que nuestro dolor. El proyecto es más grande que nuestra escasez. El proyecto es más grande que nuestros propios pasados, dolores y sufrimientos. Estamos esta tarde aquí para ser libres. Estamos esta tarde aquí para reconciliarnos con nuestros pasados y para ser usados, para que haya nuevos éxodos o se inicien éxodos en la vida de otros. Ven, nos ha dicho el Señor, ven y yo te enviaré. Al aceptar, Señor, tu invitación, doy gracias por la vida de cada uno de estos hijos tuyos. Los que ya están haciendo la misión, pero los que desafías también esta tarde a salir de la experiencia cúltica, comunitaria, a hacer tu corazón, a hacer tus manos, a hacer tus pies, para que tu rostro llegue al centro de la necesidad de cada uno de ellos y rompan con sus esclavitudes y rompan con sus exilios y haya apertura de vida. A ese gran yo soy, al que se manifestó en medio de la zarza, el mismo que se manifiesta en Jesús, es al que esta tarde exaltamos. A ese gran yo soy reconocemos y con ese gran yo soy nos comprometemos.